Muy buenas noches, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. En el año 2011 se dio la mayor reforma en derechos humanos en nuestro país. Recordemos que desde la Constitución del 17, en el capítulo primero, venían los derechos de los mexicanos que podíamos hacer oponer al Estado y que tenían el nombre de garantías constitucionales. Sin embargo, en el año 2011 se dio una de las mayores transformaciones para nuestro sistema jurídico, ya que denominó este capítulo Derechos Humanos. Y con ello reconocía los tratados internacionales en los que México era parte para aplicación directa de los jueces. Han pasado 3 años, estamos en el 2014. Se supone que México respetaría los derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué retos quedan pendientes? Por un lado tenemos la situación de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro territorio para ir a Estados Unidos. Y también un problema colateral son los niños que van en busca de sus padres que emigraron ya algunos años hacia la Unión Americana. Para ver esta situación y analizarla, hoy tenemos como invitada a la licenciada Rosa María Bárcenas. La licenciada Rosa María Bárcenas estudió en la Universidad Panamericana, donde también estudió el posgrado. Bienvenida, Rosa María. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar con ustedes en este programa. Saludos a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Me parece que es un tema importantísimo el que vamos a tocar hoy, que es el tema del desarrollo de los derechos humanos en México, en una reforma que yo diría que es la más importante en los últimos 100 años. También nos acompaña, desde luego, Óscar Cervantes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Pues bien, está ahí planteado el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ve el panorama de los derechos en México? Sí, Derechos miren, humanos. Si me permiten, tú ya adelantabas como algunas ideas de lo que ha sido el desarrollo en México de esta materia. Como todos muy bien sabemos, pues los derechos humanos lamentablemente se empiezan a proteger cuando hay violaciones importantes. ¿Cuándo empieza el desarrollo a nivel mundial, universal de los derechos humanos? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan cuenta los países de las atrocidades que se pueden hacer en contra de los derechos de las personas. Y a partir de ahí surge toda esta gama de tratados internacionales, declaraciones universales, declaración americana, que empieza a poner de acuerdo a todas las naciones de cuáles son los derechos humanos que deben tutelarse y que deben ser observados por todos los países, porque es un derecho además universal. El caso mexicano de alguna manera no escapa a este tema. Sabemos muy bien que el país viene enfrentando una batalla fuerte contra la delincuencia organizada, y que, digamos, en medio de esta lucha por una razón de seguridad nacional y pública, hubo un informe de las Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA en 2010, que justo a propósito de esta cuestión, plantearon la vulneración o violación de derechos humanos como este daño colateral que se da en el combate a la delincuencia organizada. Hacen un pronunciamiento fuerte como de una asignatura pendiente para México, y junto a este dato de 2010, justo entre esos años, se emiten 7 condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos está inscrito en la Organización de Estados Americanos, y que México reconoce la competencia de esta Corte cuando se someten asuntos a su conocimiento, y condenó a México por violación de derechos humanos. El caso más paradigmático de esta condena fue el que conocemos como Rosendo Radilla, que se ha publicitado mucho y que establece la importancia de que se revisen los actos de las autoridades a la luz no solo de la Constitución, sino también de los tratados. Y es cuando surge el compromiso en 2011 de México con el derecho humano y se da la reforma al artículo 1. No sé si les gustaría que planteara un poco los cambios que llevó a cabo esta reforma. ¿Qué significa estos cambios? Pues ¿no? Miren, la verdad es que es un asunto muy importante. Yo diría que hay 2 partes de los cambios. Una parte que es como de contenidos, en donde dice, bueno, los derechos humanos no solo son los que están establecidos en la Constitución, sino desde luego también los que están en los tratados internacionales que ratifica el Estado mexicano. Entonces,
te da de entrada una baraja mucho más que antes amplia. no sucedía. Los jueces decían, yo no puedo aplicar directamente el tratado, me tengo que circunscribir a la ley y si acaso a la Constitución cuando eran jueces federales, ¿no? Es muy preciso tu comentario porque lo que hace es que eleva los derechos establecidos en tratados internacionales a rango constitucional la reforma, es decir, los establece en el mismo nivel y deben de ser considerados por todas las autoridades. ¿Qué te dice para las autoridades? Toda autoridad en el ámbito de su competencia debe promover y respetar y garantizar los derechos humanos. Y establece 4 principios importantísimos y que están reconocidos en los estándares internacionales. Desde luego es el de universalidad. No podemos pensar que los derechos humanos puedan reconocer fronteras. Los derechos humanos son para todas las personas y deben de ser respetados en todos los lugares en donde se puedan encontrar. El segundo, yo voy a manejar el segundo y el tercero juntos porque están muy relacionados. Son indivisibles los derechos humanos, es decir, yo no puedo verlos como un elemento aislado. El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida a lo mejor está ligado con el derecho a la salud, con el derecho a la integridad personal y con otros derechos más. El otro derecho o el otro principio es la interdependencia, es decir, hay algunos derechos cuyo ejercicio, derechos humanos, me permite el ejercicio de otros derechos humanos, como es el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano a través del cual, con la información que yo obtengo, puedo ejercitar otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Qué instituciones médicas hay? ¿Qué posibilidades de asistencia médica ofrecen? Servicios médicos. Y entonces yo puedo, a través del ejercicio de este derecho humano de acceso, ejercer otros derechos. Y un cuarto que también es muy importante es el principio de progresividad. ¿Qué significa este principio? Que siempre en la tutela y protección de los derechos debes de ir hacia adelante, nunca retroceder. Ya el terreno que ganaste en materia de derechos humanos es inadmisible que haya retrocesos. Entonces, eso es lo que te establece. Ahora, ya como cuestiones muy importantes que tienen que estar previstas en las leyes, en esta actividad de promoción y defensa de los derechos, es además que se protejan, se prevengan violaciones a los derechos, se investiguen las violaciones, se sancionen en su caso, porque si no habría un tema de impunidad, y que no quede allí, sino que también se prevea en una ley, como se hizo en 2013, un tema de reparación de las víctimas. Es decir, no es suficiente con que haya un culpable y sea condenado, sino tiene que haber una compensación o una reparación para el titular del derecho humano que fue violado. Ya en el tema de cómo se interpretan estos derechos humanos, se establecen nuevas lógicas de interpretación. Básicamente son 2. Uno, que justo por una cuestión de género se le llamó como principio pro persona, ¿no? Que antes era principio pro hombre, pero pues por la igualdad ya no puede ser pro hombre o pro mujer, es principio pro persona, hablando de los derechos humanos, que lo que significa es que cuando haga cualquier autoridad una interpretación, debe interpretarlo de la manera que más favorezca al derecho humano, es decir, siempre que haga que su ejercicio sea mucho más amplio. Y el segundo tema es lo que platicábamos, la interpretación debe de ser armónica entre lo que establece la Constitución y lo que comentaba Álvaro muy bien, de lo previsto en los tratados internacionales. Básicamente, este fue el desarrollo que se estableció. No habíamos tenido, no fue el único artículo que además se modificó, hay que recordar, se modificaron 29 artículos, pero este artículo, que es el primero y que justo hace honor a su nombre al cambiar de las garantías individuales por los derechos humanos, pone un énfasis distinto desde su descripción hasta los mecanismos de protección. Entonces yo creo que es un avance importante que además lo vincularía yo con un tema que está asociado justo a los tratados internacionales y que tiene que ver con la doctrina que acuñó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control convencional. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Cuando tú revisas una ley, un acto de autoridad o una omisión, debes de considerar los tratados internacionales en la revisión de la corrección o regularidad de esa ley y la forma como lo interpretan los órganos
competentes según ese tratado. Estimados televidentes, están los temas planteados en la mesa. Vamos a un corte de nuestros sponsores y regresamos para desarrollar todos estos temas con la licenciada Rosa María. Continuamos. Regresamos. Estamos hablando sobre los retos de los derechos humanos hoy en nuestro país. Oscar, ¿tenías una pregunta? Sí, Álvaro. Rosa María, parece un poco paradójico el tema de que estemos hablando de que en nuestra Constitución ya tenemos todo un catálogo de derechos humanos y parece ser que ya por el simple hecho de estar en la letra de la Carta Magna pues, se aplicarían en forma inmediata, ¿no? Pero lo cierto es también que aun y cuando el Estado mexicano ha reconocido la competencia contenciosa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los datos que nos arroja el cumplimiento por parte de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano respecto de todos estos asuntos, todavía hemos visto que hay muchos pendientes, ¿no? Tú mencionabas el caso Radilla. Ha habido otros asuntos también de magnitudes importantes como el de Martín del Campo Dot, el del campo algodonero, y todavía México sigue pendiente, ¿no? En estos temas, como que todavía seguimos viviendo que el sistema jurídico todavía no permea del todo la concepción de la protección y la tutela de los derechos humanos. Y a propósito de esto, en esta semana todavía el presidente de la República anunciaba con motivo del aniversario de la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora sí ya se contaba con una normatividad por parte del Poder Ejecutivo para que todos los servidores públicos en las dependencias y las entidades del gobierno federal dieran cumplimiento a las recomendaciones que emitía la Comisión Nacional. Entonces, si bien es cierto que a nivel constitucional ya hemos avanzado, a nivel ya de lo que es el cumplimiento y la atención de la responsabilidad del Estado mexicano en la protección a las víctimas, la atención y la reparación del daño, todavía parece que es un tema pendiente. Yo creo que tocas un punto medular y eso ha sido objeto de críticas incluso en el ámbito internacional. En efecto, tanto las conclusiones que se emiten a partir de las recomendaciones, pues no solo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino de las comisiones estatales o de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presenta a veces problemas de cumplimiento. Yo podría decirte que advierto dos tipos de problemas en el cumplimiento. Uno, que tiene que ver con temas de impunidad, es decir, temas en donde se exige que se resuelva, se investigue, se determine una responsabilidad y se ha sancionado algún servidor público por la violación de derechos humanos, en su caso, que enfrenta el problema de que a veces no se pueden reconstruir los hechos porque de origen la investigación que estaban haciendo las autoridades involucradas, por ejemplo, las ministeriales, no cuidaron conservar todas las evidencias, no documentaron lo que tenían que documentar en su momento y entonces tienen un problema al momento de integrar las averiguaciones que hacen y eso te lleva a que es muy difícil que tú puedas consignar una averiguación previa ante un juez y que resulte un proceso en donde se sancione a un responsable si no está bien armado el proceso de inicio. Entonces eso hace que sea muy complicado y que se dé una sensación de impunidad en México. Es decir, tenemos órganos garantes que emiten recomendaciones, pero que parecieran llamados a misa en la medida en que tú no observas que hay un responsable detrás de la recomendación que se está haciendo. Puse el caso de una responsabilidad penal, pero puede haber responsabilidades de otro orden, como podría ser la emisión de alguna política pública, el establecimiento de normas que te garanticen que la situación respecto de cierto derecho humano cambie. Y en el tema de reparación, bueno, ese es otro tema, porque ya tenemos una ley de reparación de víctimas,
pero me llamó mucho la atención justo en el caso que decías tú de Rosendo Radilla, en donde además tienes la presión internacional. Ustedes saben que muchas veces el tema de la reparación no solo es económica, no solo es física, no solo es de atención psicológica, sino tiene que ver con un asunto de que se haga justicia de cara a la sociedad, es decir, de un derecho a la verdad, a que mi nombre, que pudo haber estado involucrado en algo, pueda lavarse y presentarse lo que en verdad ocurrió a la sociedad. Y recuerdo muy bien que en el caso Radilla, una de las condenas que se establecía al Estado mexicano es que debería erigir un monumento para Rosendo Radilla en su comunidad como un elemento que diera testimonio de la injusticia que había vivido y permitiera dar conocimiento a toda su comunidad de que él no había sido un victimario, sino víctima del Estado por inacción, es decir, porque permitieron que hubiera una desaparición forzada y no se resolviera su situación, nunca apareció, por eso es desaparición forzada y no hubo responsables ni sancionados. Pues sí hicieron el monumento, pero no invitaron a Tita Radilla, una de las 12 hijas que tuvo Rosendo Radilla y que llevó el proceso más de 15 años. Entonces, oye, es que a final del día, quien encarna esta forma de reparación por ser la única que sobrevive a la persona que sufrió, digamos, directamente la violación de derechos humanos, pues es ella. Y de alguna manera ella es víctima también por todo el sufrimiento que le trajo aparejado la pérdida de un familiar, no poder llorar a un familiar porque no sabe si está muerto y dónde murió, y no fue considerada cuando se devela el monumento. Y dices, bueno, ¿ahí cuál fue el problema? Pues es un problema de compromiso con los derechos humanos y que se hagan las cosas como deben hacerse, de cara a la sociedad. Se victimiza de nueva cuenta. Totalmente. A los afectados. Sufres doblemente porque pareciera que cumples de trámite, que cumplo porque me pidieron un monumento, ¿cuánto cuesta? Que me ahorro, que se ponga el monumento, cumplo, pero no de cara a la comunidad, porque además pareciera que ese evento tuviera que estar acompañado de una explicación de lo que ocurrió. Uno no erige un monumento por orden de un organismo garante de un derecho humano, si no hay una explicación de fondo. Es en honor a alguien que fue victimizado, que no se resolvió su asunto en el Estado mexicano, del que se da testimonio además a partir de una hija que batalló por más de 15 años solo en el sistema interamericano, más los años que peleó desde la desaparición de su padre en las instancias de procuración de justicia en México. Todo eso no fue suficiente para ser considerada dentro del homenaje que se tenía que hacer. Como 40 años estamos hablando. Exactamente. Del 74 aproximadamente. Y pues no solo no fue pronta la impartición de justicia, no hubo justicia, porque además en ese expediente lo que se ordena también es dos cosas muy importantes. Ella tiene derecho a acceder a la averiguación previa, la hija. Y decían, no, pero es que no es su averiguación previa. Oye, pero es que el de la averiguación previa es el desaparecido, el que está forzosamente desaparecido. Si él aparece, bueno, pues qué susto, eso es justo. No acreditó la personalidad jurídica. No acreditó la personalidad jurídica ni la acreditará, porque ese es el problema. Entonces es increíble que una autoridad se burle de tu dolor pidiéndote que el desaparecido o le dé un poder o comparezca para tener acceso a su proceso indagatorio, de investigación. Entonces, lo que decían es, tú no puedes negar el acceso a la información de la averiguación previa a Tita Radilla. Por supuesto que tiene clara acreditación para conocer lo que ocurrió con su papá y cómo se está llevando la investigación por el Estado, si se está haciendo todo lo necesario. Y no solo eso, como es un tema que es un delito de lesa humanidad, es decir, un delito tan grave que está reconocido en un catálogo del Estatuto de Roma, que es parte de la Corte Penal Internacional, que imparte justicia en el tema y que México también reconoce esa jurisdicción y este Estatuto de Roma, se prevé la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad. Y entonces ahí lo que te establece es, pues no solo tendría que conocer Tita, te tengo noticias, tendríamos que conocer todos. Hay una dimensión social involucrada ahí, hay un interés
de toda la colectividad de lo que están haciendo las instituciones de procuración de justicia en temas tan importantes de violación de derechos humanos. ¿Se equipara a la sociedad en general como un ofendido más en ese tema? Por supuesto, porque cuando las instancias están fallando, aparentemente falla para la víctima, pero todos estamos expuestos a encontrarnos en una situación lamentable como esa, ya que justo no se lleven a cabo las acciones que tiene que realizar el Estado de manera correcta. Entonces, o hay omisión, o hay negligencia, o hay tolerancia. Entonces, por eso es importante acceder a la averiguación previa. La pregunta es, ¿el acceso a la averiguación previa no sería un contrasentido porque podrías poner en riesgo la investigación? Si yo doy ese informe a la sociedad en general y a Tita Radilla, vendría información que obstaculizaría los trabajos que están llevando para justo impartir justicia. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en esos casos lo que se hace es una versión en donde se protege la información de particulares porque los pudieras poner en riesgo, o proteges la información que pudiera afectar el proceso de investigación que llevan las autoridades. Entonces, realmente lo único que quieren se quiere es conocer qué tipo de procedimientos se han llevado a cabo, le han dado continuidad, ha habido actuaciones permanentes o el asunto está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Entonces, se protege la actividad del Estado, pero también se escruta. O sea, hay una rendición de cuenta de cara a la víctima y de cara a la sociedad, porque todos nos somos víctimas de procedimientos así o de procesos fallidos. Esa es una de las cosas que se ha querido evitar con la expedición de estos códigos ahora de carácter nacional, porque en muchas entidades federativas, dentro del catálogo de los derechos del ofendido no estaba el acceso a la averiguación previa, a obtener copias de la averiguación previa. Los hijos, la esposa y en general todos los parientes de la víctima no tenían este derecho, ¿no? Inclusive en algunos estados donde se preveía este derecho del ofendido, era una práctica común que las autoridades, aun y cuando se establecía, no se les daba acceso, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo del caso Radilla, lo del monumento, el sistema interamericano ha establecido ese criterio, ¿no? De condenar al Estado mexicano y entre una de las obligaciones es poner este tipo de monumentos, cosa que también pasó en el tema del campo algodonero, que durante muchos años, por la negativa de un gobernador, no se hizo. Pero bueno. Vamos a esperar al corte para que responda la pregunta, Rosa María. Como ven, estimados televidentes, este tema es muy amplio, pero vamos avanzando. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Estamos analizando el tema de los derechos humanos y todas las consecuencias que se tienen que ir dando para su respeto. Sin embargo, planteaba Óscar que al existir 32 entidades federativas, que cada una tenía sus códigos procesales, conserva sus códigos penales, era necesario esta unificación de criterios para poder respetarlos, porque recordemos además que muchas de las violaciones las ejercen las autoridades locales, pero al final del día, el que tiene que comparecer ante la Corte Interamericana, pues no es ningún gobernador ni ningún estado, sino que tiene que ir la federación como tal, ¿no? En representación del Estado mexicano. Entonces, pues suena lógico, suena necesario que exista una codificación única, por lo menos en lo que respecta al procedimiento penal, para que tengamos control de que se respeten las garantías, los derechos humanos de las víctimas y de los procesados, y que no existan estas diferencias entre código y código. Yo creo que lo que dijo Óscar, además, es un principio muy básico propio de los derechos humanos, que es su universalidad. Es decir, justo cuando tú reconoces que no hay fronteras y que todos tenemos el derecho, lo que sería inaceptable es pensar que hay diferencias o asimetrías en el ejercicio dependiendo de cuestiones coyunturales como consideraciones políticas que impactan
las reglas que se establecen en cada estado. Este ejercicio que se dio para el tema del Código Único Procesal en materia penal, lo mismo ocurrió en el tema de protección de otro derecho humano, que es el derecho humano de acceso a la información. Quería compartir con ustedes la reciente reforma constitucional de febrero de este año, que el propósito que tiene básicamente esa reforma es de lo que habla Óscar, establecer pisos mínimos que garanticen que el ejercicio de acceso a la información se va a ejercer en igualdad de condiciones en cualquier parte de la República. Ese es el gran reto de esta reforma. Entonces, lo que te establece para garantizarlo es que va a haber una ley general. ¿Qué es una ley general en México? Es una ley que regula a la federación, a los estados y a los municipios. Entonces, como todas las autoridades están en este paquete, las reglas son comunes y evita diferencias. Entonces, te pone un marco normativo que asegura que las reglas, aunque los estados establecerán sus propios desarrollos, tendrán que sujetarse a los principios, bases y procedimientos establecidos en esta ley general. Justo el Congreso es uno de los temas que tiene pendiente, se le vence el plazo para tener esta ley general en febrero del año que entra. Entonces, es una de las asignaturas pendientes en el tema de acceso. Otro elemento que va en la dirección de lo que dice Óscar es tener una autoridad como el IFAI, que antes de esta fecha, de febrero de este año, era una instancia federal, solo veía a la federación, y ahora es una instancia nacional. ¿Qué significa? Que va a apoyar la uniformidad en la interpretación y aplicación de estas reglas. Ya tienes reglas uniformes, ahora tienes que tener un intérprete último en el tema, sin desconocer que el particular puede ir al amparo, pero es un intérprete dentro de los órganos garantes del acceso a la información que con su ejercicio, con su interpretación, su aplicación, garantice que esa norma común se interprete y se aplique también con una cierta proporción, es decir, que no haya casos de contradicción, de retrocesos a partir del ejercicio individual de aplicación. Entonces, yo creo que estos dos elementos fue justo lo que pensó el constituyente cuando reformó la manera en que se iba a proteger el derecho humano de acceso a la información. Y bueno, si me permiten, y aprovecho la pregunta de Óscar, diría que además otro de los grandes aciertos de esta reforma es que incluye a los sindicatos como instancias obligadas a permitir el acceso a la información, sindicatos públicos, es decir… ¿Por fin sabremos cuántos profesores tenemos en el país? Pues eso, entre otros datos económicos, pero ya te está dando cuentas de cara a la sociedad, porque aquí yo creo que no es solo un tema, como lo dices muy bien, que tenga que ver con el manejo de recursos públicos que se le entregan, sino que hay un interés social en la medida en que manejan intereses de grandes colectivos y que eso a veces tiene pues una repercusión porque se pueden violar los derechos humanos laborales o de cara a la sociedad porque puede haber un impacto en las actividades en las que están insertos. Entonces, el tema es los partidos y los sindicatos y el otro son los partidos. Los partidos ya rendían cuentas, pero lo hacían de manera indirecta, es decir, a través de la autoridad electoral, el ahora Instituto Nacional Electoral. Y ahora lo van a hacer directamente. Los particulares les preguntarán y ellos deben contestar. ¿Cuál es la consecuencia o la diferencia? Pues que yo espero que haya una consecuencia en el resultado electoral, porque ya le estableces una responsabilidad de cara a la sociedad directa y con un posible mal resultado electoral si no hay acceso y transparencia. Que también ese es un tema que todavía está inacabado porque una cuestión es que se le pueda exigir la información a un partido político como un instituto político y otro es que se otorgue información respecto de alguna fracción de ese partido que están en alguna legislatura, ¿no? Creo que son cosas todavía distintas y creo que todavía no hemos avanzado. Bueno, todavía creo que está pendiente. Es que el punto es, y eso es un debate, es decir, ¿qué pasa con las fracciones parlamentarias? ¿A quién le preguntas? ¿Es del partido o es de la Cámara de Diputados? Es un órgano de la Cámara. Entonces yo creo que ahí el ejercicio interesante va a ser de interpretación, es decir, considero al sujeto obligado la Cámara de Diputados o la Cámara de Legisladores o considero que el sujeto obligado es el partido político o la pongo mejor, son los dos.
¿no? Así De es. alguna manera, los dos tendrían perspectivas de rendición de cuentas que los involucran. Sí, Rosa María, ahorita que acabas de hacer todo el esbozo de los pisos mínimos, como lo mencionaste, de lo que se debe de dar para que existan condiciones, vaya, cuestiones susceptibles de que se pueda respetar los derechos humanos, un mecanismo que influye o ayuda precisamente es el mecanismo de la transparencia. Y se acaba de dar una resolución por parte del órgano garante, en este caso del IFAI, que habla del derecho a la verdad en materia de derechos humanos sobre el tema de los migrantes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, ahí sí hay muchísimo que decir. Yo primero, si me lo permiten, lo contextualizaría porque justo esta semana se cumplen 4 años de la matanza en San Fernando. Encontraron en una fosa común a 72 migrantes mutilados. Uno de ellos pudo escapar, dio aviso y por eso se pudo encontrar esta fosa, porque si no son estas fosas que aparecen muchos años después y que es mucho más difícil reconstruir lo que ocurrió. Y te abre todo un tema de asignatura pendiente del Estado mexicano con los derechos humanos de los migrantes. Aunque sean migrantes que estén en condiciones de irregularidad, no pierden sus derechos humanos, es decir, tendrían que regularizar su situación en el Estado, pero no por eso tendrían que ser víctimas por estar de manera irregular del Estado mexicano, del narcotráfico o de la omisión por parte del Estado de protegerlos. Y además hay muchísimas agravantes en ese tema. Otro contexto de este asunto es, parece que todo se alineó, Uno, que hace 4 años ocurrió eso. Otro, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo sesionando en México y presentó un informe el lunes de la semana pasada, el lunes 18, en donde establece una serie de recomendaciones en el tema de migrantes y justo le dice al Estado mexicano, vas muy bien, lo que estábamos hablando en la primera parte, tienes un desarrollo normativo de vanguardia, pero los derechos de los migrantes siguen siendo violados. ¿Por qué? Porque no hay prevención adecuada, es decir, no hay políticas que prevengan la violación de sus derechos humanos, no hay una protección clara de sus derechos, es decir, no pierden el derecho a la salud, a la educación, y aunque tienes leyes que ya dicen que no se les puede negar la atención de derechos humanos o la procuración de justicia, no está ocurriendo. Hay un tema de reparación de víctimas. El migrante que logró escapar y denunció no fue atendido por el Estado mexicano, digamos, psicológicamente después de lo que había vivido. Y, desde luego, la reparación adicional que contempla no solo el tema económico y la responsabilidad. No hay un responsable de lo que ocurrió en la matanza de San Fernando. Una vez puesto en contexto la gravedad de lo que ocurrió, este grupo de migrantes son asesinados por la delincuencia organizada, querían que participaran en actividades como sicarios, se rehusaron y fueron asesinados, y además mutilados, o sea, de una manera despiadada. Cuando se abre la investigación y se empieza a conocer de todo esto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conoció de 2 asuntos en donde estaban pidiendo organizaciones acceso a la averiguación previa justo para que se rindiera cuenta, se transparentara qué estaba haciendo el Estado mexicano de cara a esta violación grave de derechos humanos. ¿En qué concluyeron estas resoluciones? Pues básicamente hay una excepción en la ley de transparencia para acceder a averiguaciones previas y es que la investigación se trate de delitos de lesa humanidad, que son este catálogo que yo les decía que ya están establecidos en un tratado internacional, pero el problema viene o que sean violaciones graves de derechos humanos. El problema que enfrentó la anterior integración del IFAI fue quién es la instancia que determina que existieron violaciones graves a derechos humanos. ¿Lo hace administrativamente el IFAI para exceso de transparencia? ¿Lo hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Lo hace un juez? ¿O quién debe de emitir ese posicionamiento? La anterior integración, por una votación mayoritaria, cerró la información asumiendo
que no tenía competencias para determinar si había habido o no violaciones graves, por lo que no podía establecer la excepción. Estos asuntos se fueron al amparo por los particulares y después el amparo se les concedió, pero el IFAI y la Procuraduría impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia esa decisión en una revisión que además ahorita fue atraída por la Suprema Corte, o sea, por la relevancia del caso, y estamos próximos a que se empiece el estudio de estos asuntos, pero llegaron 2 solicitudes más sobre el tema, que nos dará tiempo en este bloque para contarlo, o me reservo para el siguiente. Yo creo que para el siguiente. Para el siguiente. Okay. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar de este importante fallo que está dando el Instituto Federal de Acceso a la Información para poder abrir los expedientes y bueno, nos explicarás a detalle para que lo entienda nuestro auditorio este tema tan complicado de qué es la atracción, de por qué se lo lleva a la Corte, etcétera. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. En el bloque anterior nos estaba explicando nuestra invitada Rosa María qué tan importante o qué impacto tendría esta resolución donde el Instituto Federal de Acceso a la Información, en el cumplimiento de los 4 años, ¿no?, que está precisamente también, no sé si se diga celebrando o cumpliendo los 4 años de la matanza de San Fernando. ¿Qué impactos tiene esto en los derechos a la información? Pues como se dijo, para poder ejercer otros derechos. Justo aquí el otro derecho involucrado pues es el derecho a la justicia, ¿no? A que pueda saber qué es lo que se está haciendo y de alguna manera presionar para que la investigación concluya y concluya con un responsable que sea castigado. Les comentaba que estos asuntos de los que había conocido la anterior integración del Instituto Federal de Acceso a la Información están en la Corte y la Corte tendrá que deliberar si el IFAI, en efecto, tiene atribuciones para en el orden administrativo. O sea, no quiere decir que el IFAI dijo que hubo violaciones graves, no. Es un tema que está involucrando violaciones graves. No quiere decir que se cometieron porque el IFAI pudiera abrirlo. No quiere decir que van a establecer un responsable porque el IFAI se pronuncie sobre el acceso, sino que tiene que ver con garantizar el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición de cuentas. En este caso, por una mayoría de 3 votos contra 2, los comisionados anteriores decidieron que no tenían atribución para hacer esta calificación de cuando estamos frente a una violación grave. Y esta semana, justo, una vez que se ha reformado el órgano y tenemos un órgano con una autonomía constitucional, pasó de 5 a 7 integrantes, que eso pues también puede ayudar a enriquecer o a veces pudiera pensarse que se complica porque hay mayor lluvia de ideas, pero tuvieron un ejercicio muy interesante al resolver un recurso de revisión que planteaba el mismo problema, el acceso a la averiguación previa relacionada con la matanza de San Fernando. Ellos hicieron este ejercicio, este análisis, consideraron que había criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitían sostener que en una primera etapa, en principio, sí se trata de una cuestión que tiene que ver con fincamiento de responsabilidades penales, pero que para el acceso a la información sí se podría determinar por una instancia administrativa si era procedente conocer esa información, porque además, desde luego, sería un tema de interés público. Todos tenemos interés en saber qué está ocurriendo con esa investigación. Entonces, este pleno lo que hizo fue aplicar estos criterios que son cuantitativos y cualitativos, es decir, de la trascendencia de la violación, la magnitud, cuántas personas estuvieron involucradas, y resolvieron que además había un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que había emitido recomendaciones en el sentido de que se trataba de violaciones graves el tema de San Fernando, y ordenaron a la Procuraduría entregar acceso a una versión pública del expediente para que pueda conocerse por la sociedad y desde luego
por el peticionario en lo individual, cómo se ha venido sustanciando esa investigación a 4 años de los hechos, porque justo una investigación tan importante, ya han pasado 4 años y no hay ni siquiera una línea de responsabilidad, que entendemos la secrecía, pero no pareciera ni siquiera que estamos cerca de la consignación ante un juez de un tema tan delicado. Entonces, me parece que es una resolución emblemática que evidencia lo que platicábamos con el planteamiento de Óscar, de cómo también las autoridades hacen estos ejercicios de interpretación y aplicación de derechos, los dos muy respetables, pero en este segundo caso, con la resolución de esta semana, pues se plantea la orden a la Procuraduría de que entregue la información, y lo que habrá que seguir muy de cerca es el cumplimiento que dé la Procuraduría a la resolución del IFAI, que esa sería, digamos, la segunda etapa importante de este proceso en términos de la efectividad de las determinaciones de los órganos garantes de derechos humanos, en este caso del IFAI. Rosa María, qué bueno que tocas el tema y lo expones de esa forma, porque así nos clarifica lo que se ha estado ventilando en medios, porque inclusive ahí revisando las notas periodísticas utilizaban indistintamente los 3 asuntos que hay, los 2 que están en recurso de revisión, más el que acaba de terminar el IFAI, ¿no? Y la información no era del todo clara, ¿no? En algunos medios se manejaba que era el mismo peticionario, y entonces esto pareciera contradictorio, porque por una parte el IFAI dice que se obsequie la información, una versión pública de la averiguación previa, pero por el otro lado todavía el anterior instituto, que era federal, todavía está pendiente un recurso de revisión, ¿no? Entonces pareciera esto contradictorio, ¿no? A lo mejor, quién sabe, habría que analizar si el nuevo instituto, ya con estas facultades de índole constitucional, podría desistirse de este recurso de revisión para seguir con un mismo criterio, ¿no? Porque a lo mejor pudiera ser que la Corte diera alguna sentencia en un sentido que fuera en contra de lo que acaba de determinar el IFAI, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno hacer esta reflexión. Sí, claro, para mayor precisión y en aras del acceso a la información y la transparencia, sí habría que precisar que se resolvieron 3 asuntos el miércoles pasado en la sesión de pleno. Los 3 involucraban de alguna manera un argumento del solicitante de que debería de entregarse la información porque se estaba justo en un supuesto de excepción a la protección de este tipo de datos, pero eran 3 casos distintos. Un caso tenía que ver con el informe de admisibilidad que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la matanza de Acteal, en donde el asunto ya se admitió y se identificó el documento que se puede entregar en un ejercicio de acercamiento con la instancia que resguarda este informe, y se advirtió que además estaba frente a un caso también de violaciones graves a derechos humanos. Ahí se ordena entregar, que no es el caso de lo que se trata ahorita de San Fernando, que está en la Corte. Otro asunto tenía que ver con acceso a una averiguación previa. Ustedes recordarán el evento que hubo en un festejo patrio en Michoacán cuando aventaron una granada, que decían que debería de darse acceso a esa averiguación previa porque también se estaba frente a un supuesto de excepción. En este caso consideró el IFAI que no era así, que había sido en efecto un hecho lamentable, pero que no necesariamente quedaba claro que hubiera una sistematicidad o trascendencia, digamos, fue muy grave, pero no se percibió que estuviéramos en un caso como en los otros, en donde hay una trascendencia, una magnitud, una deliberación destinada a afectar a ciertos grupos vulnerables, sino que fue un hecho lamentable, accidental que ocurre, y, bueno, no necesariamente accidental, desafortunado que ocurre en ese evento de festejo patrio, y ahí se consideró que no estábamos en supuesto de excepción. Y el tercero sí es un tema en donde piden la averiguación de San Fernando, pero no está vinculado directamente con los que está conociendo la Corte, porque se trata de otro peticionario y aquí se está ordenando la entrega.
Tu segunda pregunta también es una pregunta muy importante. ¿Debería el IFAI desistirse del recurso o de la revisión que está ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que ha habido un cambio de interpretación? Este es un tema que desde luego está en el terreno de los comisionados del Pleno, la instancia de autoridad máxima de la institución. Creo que deberán estar ponderando muchos elementos. Uno podría pensar, se desisten y es consistente con la decisión que tomaron esta semana, pero aquí nada más había que recordar que la Procuraduría General de la República también se inconformó. Entonces, este desistimiento no necesariamente te aseguraría que el asunto no va a ser conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la otra es que yo creo que también podría haber un interés de querer que se pronuncie la Suprema Corte sobre el asunto. Ellos asumieron la interpretación del recurso que conocieron, pero puede haber también una expectativa muy legítima de propiciar este pronunciamiento para dar mucho mayor certeza al tema. Supongo que ellos harán todas estas ponderaciones porque también operaría un efecto de congruencia finalmente con la decisión, pero sí parece estar muy relacionado con una decisión sobre ese sentido. Oscar, ¿alguna conclusión? Pues Álvaro, creo que todavía hemos manifestado en el programa muchas bondades de lo que hemos avanzado en el camino de recorrido sinuoso de los derechos humanos. Sin embargo, considero que todavía es una tarea pendiente, inacabada. Hemos dado un gran avance, ya tenemos, hemos pasado de que una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera parte de la Secretaría de Gobernación a un órgano autónomo. Ahora ya también tenemos un IFAI de carácter autónomo. Sin embargo, bueno, la forma de elegir a los comisionados todavía creo que nos quedamos pendiente, todavía nos quedamos a mitad del camino. Se ha ido avanzando y hay un protocolo para dar atención a las recomendaciones por parte de la Administración Pública, pero también se requiere concientizar, se requiere educar, se requiere toda una labor de adoctrinamiento de la sociedad y sobre todo de las autoridades. Es una tarea pendiente, pero bueno, ya habrá otros momentos para poder platicar. Estimados televidentes, como ven, las situaciones de los derechos humanos van cambiando y hay buenas noticias en México. Se ha dado un paso importante para la desclasificación de averiguaciones previas que en el caso de San Fernando nos afectan y nos laceraron a toda la sociedad mexicana. Mi nombre es Álvaro Cabrera y nos vemos en el próximo Línea por Línea. José María, muchas gracias.